Queridos amigos, en 1971 el premio Nobel de Economía Simon Kuznets afirmó que había 4 tipos de países de acuerdo a su desempeño económico: los países desarrollados, los países subdesarrollados, la Argentina y Japón. Amigos, Argentina y Japón son dos países que se enfrentan hoy a muchos problemas económicos, pero cuya evolución en el tiempo no podría haber sido más diferente. Ha sido una trayectoria tan distinta que nos surgen algunas preguntas. ¿Qué diferentes caminos han seguido la Argentina y Japón? ¿En qué se han parecido? ¿En qué han sido diferentes? ¿Por qué el país nipón, una isla rocosa y sin recursos naturales, pudo progresar? ¿Y por qué la Argentina, con un enorme territorio y una enorme abundancia de recursos, no puede escapar de su estado de crisis crónica? En este vídeo te lo contamos. En las primeras horas de la mañana, todo Buenos Aires se moviliza hacia la Plaza de Mayo. Caminos opuestos. ¿Hay acaso países condenados al éxito y otros al fracaso? ¿Son los recursos naturales una bendición o un castigo? ¿Cómo era la economía de Argentina comparada con la de Japón en la primera mitad del siglo XX? Amigos, a comienzos del siglo XX las diferencias entre la Argentina y Japón eran abismales, claro que en sentido inverso a lo que ocurre hoy. Argentina era un país mucho más desarrollado, tenía recursos naturales, una población bien formada y un comercio abierto al mundo. Era toda una potencia. Mientras tanto, Japón era un país mucho menos desarrollado y con instituciones muy tradicionales. Si nos hubieran pedido un pronóstico en aquel momento, probablemente todos hubiéramos aventurado que la Argentina continuaría compitiendo por ser el país más rico del planeta, mientras que en el caso de Japón, la lucha sería por poco más que la subsistencia. Tal vez lo que más diferenciaba a estos dos países eran los recursos naturales. Fijaos, mientras que el territorio argentino es fértil y está lleno de recursos, la madre naturaleza nunca fue generosa con los japoneses. Japón es una pequeña cadena de islas rocosas con muy poco territorio habitable, expuesto a todo tipo de catástrofes naturales y sin prácticamente ningún tipo de recurso destacable. Por si todo esto fuera poco, en 1945 la Segunda Guerra Mundial terminó con el lanzamiento sobre Japón de las 2 únicas bombas nucleares que se han utilizado en una guerra. En ese momento este país estaba arrasado. Las ciudades, las infraestructuras y la industria habían sido en gran medida destruidas. Más de 3 millones de japoneses, especialmente jóvenes, habían perdido su vida y los más de 10 millones de soldados que retornaban del frente no tenían trabajo. En 1945 nadie hubiera apostado por el futuro de Japón. Insisto, lo que sí hubiéramos hecho prácticamente todos hubiera sido, sin duda, apostar por el futuro de Argentina. Amigos, a principios del siglo XX, este país era algo así como el faro de Latinoamérica. Su economía estaba entre las 10 mayores del planeta, tenía los niveles de desarrollo social más altos, su red ferroviaria no paraba de crecer, el sistema educativo estaba muy desarrollado y el país tenía una gran participación en el mercado mundial de capitales. Como ejemplo, podemos recordar que en aquellos años Argentina era uno de los principales receptores de inversión directa europea, uno de los mayores exportadores de bienes primarios del mundo y el segundo destino para los inmigrantes del viejo continente. Sí, por aquella época alemanes, italianos y españoles emigraban en masa a la Argentina.
Vamos, que era un país que miraba de tú a los mismísimos Estados Unidos. Esto es lo que explica cómo en aquellos años la ciudad de Buenos Aires no tenía nada que envidiar ni a Londres, ni a Nueva York, ni a ninguna otra ciudad del mundo. Y encima, durante la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera participó en el conflicto. De verdad, no me digáis que no hubierais apostado por la Argentina. Yo hasta el último centavo. Sin embargo, esperad un momento, porque las cosas pronto empezaron a cambiar. Echad un vistazo a este gráfico. A comienzos del siglo XX, el Producto Interior Bruto per cápita de Argentina era el triple que el de Japón. La brecha se mantuvo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a partir de la década de los 50 ya se empieza a observar un cambio significativo. De repente Japón empezó a recortar la diferencia a toda velocidad, de tal forma que a finales de los años 60 el país del sol naciente ya había superado a la Argentina. Desde entonces la distancia no ha hecho más que crecer. Así que la pregunta que podemos hacernos es ¿qué diantres ocurrió para que esto ocurriera? ¿Qué hizo Japón que no hizo la Argentina? ¡Atentos! Japón versus Argentina. El territorio de Argentina es 7 veces más grande que el de Japón, mientras que la población argentina es apenas un tercio de la población nipona. Pero ojo, como ya os hemos dicho, la densidad no es la única diferencia. Además, el territorio argentino, frente a lo que ocurre con el japonés, es muy fértil y cuenta con un montón de recursos naturales de todo tipo: petróleo, gas natural, oro, plata, cobre, carbón, hierro, litio. Literalmente la Argentina tiene de todo. La Argentina es el sexto país con mayor cantidad de recursos mineros en el mundo. Claro que contar con las condiciones naturales no implica que producir sea algo sencillo. Durante el siglo XIX, Argentina, los inversores argentinos invirtieron muchísimo dinero en máquinas e infraestructuras para que el país se convirtiera en uno de los mayores productores de alimentos del mundo a principios del siglo XX. En aquel momento, el sistema político y las instituciones argentinas, como el derecho de propiedad o la libertad de comercio, animaban a los inversores a invertir su dinero en la Argentina. Por su parte, durante la segunda mitad del siglo XIX, Japón realizó cambios en esa misma dirección. Os lo hemos contado ya aquí, en VisualPolitik, en un vídeo que os dejo en la descripción. Fue lo que se conoció como la Restauración Meiji. Sin embargo, como los cambios fueron más lentos y las condiciones de origen más difíciles, el resultado a principios del siglo XX era el que ya hemos visto. Y luego vino la Segunda Guerra Mundial. Fijaos, al terminar este conflicto, mientras que Japón era un país arruinado, quebrado y estaba destruido, la Argentina, que lo había pasado mal durante la crisis del 29, era un país próspero, incluso era todo un acreedor internacional de países como Inglaterra, así que con una posición financiera sólida, muchos recursos naturales, una población bien formada, sin la amenaza de ninguna guerra o conflicto, una clase media en expansión y una enorme demanda mundial de alimentos, las perspectivas para el país del tango no podían ser mejores. Pero amigos, vayamos a la cuestión principal. ¿Dónde comenzaron Argentina y Japón a transitar por caminos tan diferentes? Pues veréis, tras la Segunda Guerra Mundial, de una forma y otra, Japón fue poco a poco asimilando y copiando muchos de los elementos que habían hecho ricos a los Estados Unidos.
En esto tuvo precisamente mucho que ver la ocupación estadounidense al mando del general Douglas MacArthur, líder del Comando Supremo de las Fuerzas Aliadas. Estas fuerzas de ocupación tenían como objetivo desmilitarizar y democratizar la sociedad japonesa. Para conseguirlo se reescribió la Constitución y se copiaron muchas de las instituciones de los Estados Unidos, como por ejemplo la limitación del poder, el tamaño del gobierno, la protección de la propiedad privada o la libertad de empresa y comercio. Es decir, Japón se abrió al mundo. Mientras tanto, amigos, en la Argentina pasó todo lo contrario. En febrero de 1946 asumió la presidencia del país Juan Domingo Perón. Y así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. Con él llegó el auténtico cambio de modelo para la Argentina. De pronto el Estado empezó a incrementar su tamaño y su influencia en la economía y en la sociedad argentina. Fijaos, se nacionalizaron un montón de empresas, especialmente las dedicadas al transporte, la energía y las comunicaciones. Se puso a la banca bajo el control del gobierno y se aprobaron un montón de restricciones al comercio exterior, además de un montón de regulaciones de todo tipo. En la práctica, amigos, Juan Domingo Perón transformó a la Argentina en una especie de ejército a las órdenes de un caudillo, su presidente. Para poder llevar a cabo sus planes, la Constitución Liberal de 1853 fue cambiada por otra de corte peronista en 1949. Durante los 10 años que duró su gobierno, las distorsiones creadas por el Estado sobre la actividad económica fueron tan grandes que los argentinos llegaron a tener que comer pan negro y racionar su consumo de carne. Y no precisamente por ninguna moda vegana ni nada por el estilo, sino por escasez. Los productores argentinos preferían dejar de producir antes que cumplir con los controles de precios o tipos de cambio que estableció el gobierno. Y ojo, porque la salida del poder de Perón no supuso ningún cambio relevante. Sí, se reintrodujeron algunas libertades económicas y se suprimieron algunos controles, pero el peso, el tamaño y la intromisión del Estado en la actividad económica no retrocedieron. El gasto público, los altos impuestos y la inflación habían llegado a Argentina para quedarse. Amigos, el giro de timón de la Argentina dado por Perón se convirtió en algo definitivo, y a ello hay que sumarle la inestabilidad política causada por los golpes militares, un desastre que ha provocado que en Argentina las crisis se sucedan una y otra vez cada 5 o 10 años. El resultado, como todos sabéis, es que hoy la Argentina ya no es uno de los 10 países más ricos del mundo, ni tampoco uno de los 25, ni siquiera uno de los 50. Y secretario del Interior del Consejo Directivo. Según los datos del FMI, en paridad de poder adquisitivo, esto es teniendo en cuenta la diferencia de precios, Argentina ocupa el puesto 62 de los países con mayor PIB per cápita, es decir, está al mismo nivel que países como Irán, Bielorrusia o Gabón. Y tras la última crisis, es de esperar que caiga aún más. Hoy un 32% de los argentinos, 1 de cada 3, viven en la pobreza. Argentina es uno de los pocos países del mundo donde la pobreza crece en lugar de disminuir. En fin, amigos, así es como evolucionaron Japón y Argentina. En VisualPolitik hemos visto con detalle en varios vídeos cómo Argentina y Japón se convirtieron en lo que son hoy. Pero ahora la pregunta que podemos hacernos es, ¿podemos extraer algunas claves de la comparación de estos dos países? Pues creo que sí. Fijaos. Las claves.
Vamos a ver, de la comparación entre Argentina y Japón podemos extraer tres claves, tres ideas principales que creo debemos tener siempre muy pero que muy en cuenta. La primera, dejémoslo claro de una vez, es que un país no es rico o pobre por los recursos naturales o el tamaño que tenga. De nada sirve tener ingentes recursos si no se explotan adecuadamente. En cambio, un país, como es el caso de Japón, puede ser muy rico sin tener recursos naturales o mucho territorio. Lo que importa, amigos, lo que realmente importa para generar riqueza es el nivel de capital, de inversión y de trabajo que hay en un país. La innovación y la productividad son muchísimo, pero que muchísimo más importantes que cualquier recurso natural. La segunda idea es que el hecho de que un país alcance un alto nivel de desarrollo y prosperidad no significa en absoluto que el mismo país se vaya a sostener en el tiempo de forma indefinida. La riqueza no existe per se, hay que crearla permanentemente y adaptarse a los cambios que se producen en el mundo. De lo contrario, te puede pasar como a la Argentina, que ha pasado de ser el país más rico de la Tierra a estar en el puesto 62. Y desde luego eso es malo para todos, especialmente para la población más desfavorecida. Castigar a la economía productiva es siempre una pésima idea. La tercera idea es que la riqueza no se logra haciendo que los gobiernos gasten y gasten y gasten a lo loco. El gasto público solo se puede financiar mediante tres métodos: más impuestos, más deuda pública o dándole a la máquina de imprimir billetes, es decir, causando inflación. Los tres son métodos que no provocan más que crisis y pobreza. Hay que ser muy exigentes con dónde va a parar el gasto público si queremos que nuestros países sean prósperos. Y si no os lo creéis, echad un vistazo a Venezuela, además de otro a la Argentina. En fin, amigos, esta es la comparación de cómo han evolucionado la Argentina y Japón y qué podemos aprender de ellos.